teníamos hace mucho en proyecto invitar a un profesional, un ingeniero agrónomo, Jorge Lombardozzi, quien es una persona muy estudiosa y muy investigadora sobre el tema del agua, ante esta sequía que nos azota a todo Cuyo, y especialmente San Juan, Mendoza y La Rioja. Y San Luis tiene un clima un poco más húmedo que nosotros, y que también formaría la región de Cuyo. Creemos nosotros que el aprovechamiento del agua es fundamental. Ya sabemos, nosotros vemos en la avenida Circunvalación árboles que se están secando porque no es suficiente el agua que nos entrega el río San Juan, ni las napas de la tierra, el agua subterránea se nutre del agua de la cordillera generalmente, los nacientes no son muchos, y tampoco tienen un volumen tan importante como para satisfacer las necesidades del consumo humano y la agricultura y todo lo que es el agua. También, conectado con el tema del agua, los líquidos cloacales, los tan mentados líquidos cloacales que se discute desde siempre si sus desechos, o una vez que están tratadas en la planta de tratamiento de los líquidos cloacales, puede ser apta para el regadío y qué tipo de regadío. E incluso en países avanzados se habla de reciclarla para el consumo humano. Pero todas estas cosas que nosotros no somos especialistas, que nos enteramos por la lectura, y por los que se dedican a este elemento tan importante de la humanidad. Sin agua no hay vida, y la vida depende en gran medida del agua. Así que lo tenemos en nuestro estudio en directo al agrónomo, ingeniero agrónomo Jorge Lombardozzi, que es habitante actual de la provincia de Mendoza, donde también hay efecto de la sequía, y nos va a ilustrar a los sanjuaninos cómo son estas cosas desde el punto de vista de su disciplina, de su profesión de ingeniero agrónomo y estudioso, reitero, de estos temas. Muy bien. Buenas tardes, la bienvenida. Muy buenas ingeniero tardes. Buenas Jorge tardes. Lombardozzi. Muy buenas tardes. Bueno, en realidad acá en San Juan hay gente muy capaz. ¿Usted conoce a algunos sanjuaninos? Sí, yo conozco gente muy capaz. O sea, yo voy a volcar mi experiencia, pero ustedes tienen científicos muy, muy buenos acá. Es cuestión de que se hagan ver. Nada más. Que no se lleven los conocimientos de aquí a decenas de años a la tumba. Mire, Y que los gobiernos entiendan la importancia primero la importancia del agua. mire, en la zona Cuyo, como la nombró usted, va a haber dos polos de desarrollo, donde llegue el agua y donde salga el agua. No hay otro. Entonces, donde sale el agua es la cloaca. Y bueno, lo que tenemos que tratar es de reusar esa cloaca sin poner en peligro la salud pública. Esa es un poco la idea de este trabajo. Pero, por ejemplo, Alemania usa 6 veces el agua. Yo estoy hablando de un primer uso que bueno, debería continuarse. Hay otros profesionales como la ingeniera Mabel Chambuleirón, la ingeniera Faciolo de Yadiza, también han trabajado en este tema. Pero este trabajo
está publicado en el Consejo Federal de Inversiones, o sea que está a disposición de cualquiera. Yo simplemente lo que voy a tratar es de explicar sintéticamente, brevemente y fácil para que lo entienda la gente. O sea, ¿en qué consiste? ¿O en qué consistió el trabajo? El trabajo fue hecho a campo. O sea, a mí me encargó Obra Sanitaria que yo hiciera una forestación. O sea, que pusiera árbol y que utilizara el líquido cloacal. Bueno, regar una forestación, la puede regar cualquiera. El tema era que a mí me sobraba agua. Entonces, empecé a hacer una distancia de plantación entre hilera y hilera mayor. Al ser mayor distancia, tenía una lámina de agua muy pequeña que iba avanzando lentamente. Eso provocaba una decantación de la materia orgánica, el papel higiénico, toda la parte sólida. Y bueno, se hicieron análisis y el agua que salía de la forestación, en las cuales habían penetrado los rayos ultravioletas, que son los que realmente están mejorando la calidad del agua que necesitamos. Entonces hay análisis. Lamento que uno de los técnicos ya no esté con nosotros, y hay otro que es muy bueno, que es Ricardo Olivares. También hice muchos análisis con él. Bueno, los rayos ultravioletas, ¿qué hacen? Provocan una desinfección natural del agua. Ahí van a haber muchas preguntas, las contestaremos todas las que podamos, pero esa lámina de agua al final llega con la menor cantidad de materia orgánica posible. Entonces esa materia orgánica yo la incorporo con una labor, con un tractor, y esa materia orgánica es muy buena en los suelos nuestros porque justamente son pobres en materia orgánica. O sea, estamos incorporando al suelo algo que es muy bueno. Entonces, por ejemplo, la experiencia fue que el turno de corta del álamo de 10 años, yo lo llevo a 8 años. Gano 2 años. ¿Y cómo? Con el líquido cloacal. Con la calidad del agua, entonces. No es calidad del agua, sino con el líquido cloacal crudo, porque yo utilizo la materia orgánica. Usted puede hacer dos tipos de tratamiento. Existen las lagunas de oxidación, que lo que hacen es una fermentación de la materia orgánica, destruyen la materia orgánica, en forma aeróbica o anaeróbica, en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Cuando hay ausencia de oxígeno se produce metano y el mal olor que sentimos. El oxígeno lo que hace es oxidar la materia orgánica, o sea, hay parámetros de análisis químico como la demanda biológica de oxígeno, que ahora se utiliza la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que yo necesito para que se destruya la materia orgánica que hay en una determinada muestra. Pero yo no quiero destruirla, yo quiero usarla. Por ejemplo, en la Ciudad de México son 60 metros cúbicos de cloaca. Y entonces no esperemos a tener 60 metros cúbicos, organicémonos desde ahora. Entonces, hay cultivos que ya la Organización Mundial de la Salud levantó el pie del acelerador. En la época en que yo hago este trabajo, la Organización Mundial de la Salud era muy reticente a muchos cultivos. Y a medida que fue pasando el tiempo fue levantando el pie del acelerador, aceptando ciertos cultivos. Yo los cultivos que hice fue álamo, coníferas, diferentes coníferas, avena y cebada. Hicimos análisis en la Facultad de Ciencias Agrarias, dio negativo a Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que está en el tracto intestinal y la presencia de Escherichia coli en el agua indica contaminación con cloaca. Ese es uno de los parámetros que se utiliza. Entonces hicimos análisis de Escherichia coli y no encontrábamos. O sea, podemos estar acercándonos a lo mejor a un cultivo que después podemos ingresar ganado sin temor a que haya algún problema. Pero hay que estudiarlo, todavía yo ahí no he llegado. También se podría hacer, por ejemplo, sorgo para escoba.
El sorgo para escobas no se consume. Y sale de, Claro, o sea, de las plantaciones de regadío con agua. claro, por eso, o sea, los otros cultivos y hay que estudiarlo. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero tampoco, por ejemplo, no quiero adelantarme en algunas cosas que a lo mejor son preguntas que me pueden hacer, pero bajar 2 años el turno de Corta del Álamo en la zona de Cuyo es el retorno del capital invertido es muy grande, porque son 2 años menos. Es mucho. El ciclo normal son 10 años, con agua. Con agua común, 10 años para cerradero, no para pulpa. Para cerradero. Y acá, de 10 años se llegó a 8. Usando. El líquido cloacal. En la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza. ¿Y en qué zona de Mendoza? En la zona de Campo Espejo. Departamento. La Cera sería eso. La Cera. Está en la atrás, ruta. No, la primera forestación que ya era de la municipalidad. Nosotros estábamos más adentro. Ah. La primera, la que se estaba Ese es de la municipalidad. visualizada en la ruta 40. Exacto. Antes de llegar al aeropuerto. Esto está un poquito más adentro. Así, esa forestación era con líquido cloacal. Exactamente. Y se veía muy buena a simple vista. Miren, la tierra no fue no era la mejor que me dieron, pero bueno, no importa, el desafío estuvo. El tema fue que uno empezó a interpretar qué estaba pasando. Entonces, cuando usted obtiene, esa es una parte, o sea, hay muchas, hay osmosis inversa, hay otras técnicas. Quizás esto es mucho más barato porque acá no hay que hacer inversiones de grandes maquinarias, o sea, y en forestación, sí, cuando pasó 1 año y pasaron 2 y pasaron 3 y dice, ¿por qué no lo hice si era lo único que tenía que hacer era regar? Y usted tiene obtiene un agua a lo mejor de mucha mejor calidad y tiene un rédito económico. Todo esto se va a aplicar para el ahorro forestal escolar. ¿Sabe lo que es el ahorro forestal escolar? No. Ese proyecto es del ingeniero Busquet. Fernando Busquet. Mendocino. Sí. Los chicos ahorraban en árboles, no en plata. Entonces, habían tierras, por ejemplo, las tierras de Carmenza, las tierras de Arizu en Villatuel, que eran tierras que estaban intervenidas, fincas hechas. Miren, no me haga acordar porque yo eso lo tuve que recorrer todo porque yo hice todo el estudio técnico para el ahorro forestal escolar. ¿Cómo funcionaba eso? Con estampilla. O sea, cada chico en vez de ahorrar en estampilla era dueño de un árbol. Él podía ver al árbol que era suyo. Cuando se cortaba la plata era para él. Jamás tuvimos conocimiento de eso. Oh. Y era en la escuela agraria. Para cualquier escuela tuvimos que poner un tope porque una persona que tiene poder adquisitivo le compra a un nieto 20 hectáreas de forestación y tiene una jubilación de la Gran 7. ¿Y la tierra eran tierras fiscales? No, ¿qué tierra? Eran fincas que estaban intervenidas judicialmente, como la de Greco. Tenía las acequias de riego, los pozos, tenía todo hecho. Lo único que tenía que hacer era plantar, nada más. Y la intervención robó más que Greco. Pero es historia, ya está.